Ok, bien, muy buenos días señores, gracias por asistir a un nuevo webinar por parte de Digicore. Espero que este webinar, más que todo, es un webinar de ayuda para lo que son los instaladores del tema sistema radioenlace. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un webinar muy interesante, ya que vamos a ver un poco de lo que es unos consejos para poder obtener unos buenos consejos para tener unos radioenlaces óptimos y bueno, las medidas que te brinda la fábrica, lo que es Ubiquiti, con lo que respecta a qué factores pueden afectar los rendimientos de los radioenlaces. ¿No? Mi nombre es José Luis González Valderrama, soy asesor técnico parte de redes en Digicore, me encargo de todo lo que es la parte de soporte, ingeniería en la parte de redes. Y bueno, también soy entrenador de lo que es la marca Ubiquiti, con lo que son los cursos WS, WA y UEWA, ¿no? Lo que es la parte de wireless y lo que es la parte de Unify, ¿no? Bien, lo que vamos a ver es un webinar interesante, espero que les guste. Ya está el documento adjunto, pueden descargar la sección de diapositivas, ver la sección de documentos. Todas las consultas que quieran pueden ir escribiéndolas en el curso del webinar. Todas serán contestadas al final de una ronda de preguntas, ¿ya? Así que vamos a comenzar directamente. Pero para comenzar, primeramente vamos a hablar de qué en sí es un radioenlace con los equipamientos Ubiquiti. Un radioenlace más que todo viene a ser una comunicación bridge o un sistema de comunicación LAN a LAN. Es decir, que ustedes pueden transportar informaciones desde un sitio A hasta un sitio B. En Ubiquiti tenemos dos tecnologías, lo que es la parte AirMax, ¿no? Que trabajamos bastante para los enlaces punto a punto y punto multipunto, o también lo que tenemos lo que es la línea AirFire para lo que son los sistemas troncalizados, ¿no? Entonces, en estos sistemas radioenlaces cada uno maneja una arquitectura, un estándar en sí. ¿Saben? Tenemos la parte AirMax que trabajamos con el estándar 811 WDS, la parte del bridgeo de lo que es la información, y en la parte de AirFire trabajamos en lo que es un bridge nativo, es decir, un puente transparente, ¿no? Entonces, dentro de estas comunicaciones podemos nosotros, ¿qué podemos transportar? Podemos transportar más que todo sistema de video IP, lo que es STB IP. Podemos transportar videovigilancia, podemos transportar lo que es la parte de VoIP o telefonía IP, como también podemos transportar lo que es la parte de data, la parte de datos, ¿ya? Así que son datos importantes, como también podemos ver el tema de lo que es la telemetría hoy en día que se usa bastante, ¿no? Para poder ver el tema del control de acceso, tema de lo que es algunos accesorios de poder implementar en la parte de lo que es la parte IP y transportarlo por este medio de sistema radioenlace. Bien, pero un radioenlace en sí es poder llevar una información o una capacidad de datos desde un punto A a un punto B. En lo que es Ubiquiti podemos tener distintos tipos de equipamientos según la frecuencia con la que vayamos a trabajar, desde la frecuencia más baja como también a las frecuencias más altas, ¿no? Es decir, frecuencias hasta 24 GHz o frecuencias de equipamiento que pueden venir desde 900 MHz. Son distintos tipos de soluciones. Pero tengan en cuenta una cosa, que la frecuencia más baja, sabemos que estas frecuencias pueden propagarse mejor en el tema del espectro radioeléctrico, en el aire, como decimos nosotros, ¿no? Inclusive si es que por la longitud de onda que tienen, ¿no? Que es mayor, que tiene mayor tamaño que la longitud de onda, puede pasar lo que se llaman algunos obstáculos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hay factores terciarios que pueden afectar. Entre ellos puede ser que al ser una longitud de onda mayor, puede captar más ruido, ¿ya? Y por ende genera pocas capacidades, ¿no? Lo que nosotros necesitamos mayormente es generar capacidad, por lo cual, ahora tengo, ya, ahora sí. Bien, como mencionaba, al requerir más capacidad de información o más tropo, como decimos, debemos ocupar lo que se llaman equipamientos que trabajen con frecuencia más elevada. Pero esta frecuencia más elevada, por su longitud de onda que ya es menor, más corta, estamos hablando de que las 5 GHz tienen una longitud de onda de aproximadamente entre 5 a 6 centímetros. Y bueno, mientras vamos aumentando lo que es la frecuencia, la longitud de onda se hace mucho más estrecha
generan más capacidad de información, ya que no pueden arrastrar mucho ruido como generan la frecuencia más baja. Pero en cuanto a distancia, es más corta, ¿no? No tendrá mucha distancia, ¿no? Por lo que salir la onda directamente del radio de la antena, esta se va atenuando a lo que va viajando más rápidamente en el aire. Pero bueno, ahora nosotros debemos ver los componentes en sí que pueden entrar en un sistema radioenlace. Los componentes que ustedes deben saber son principalmente la estación base o el base station, que viene a ser la torre de acopio, en la cual colocamos lo que es sistemas sectoriales, antenas sectorizadas, para poder enviar toda la información hacia nuestros clientes, nuestras estaciones, lo que vienen a ser los CPE, ¿no? Los Client Prime Station, ¿no? Que son los clientes o los clientes de última milla, donde vamos a recibir, enviar la distribución de la información. Pero esta información necesita un enlace, podemos decir, muy delicado, o un enlace crítico que viene a ser el backhaul. El backhaul es una comunicación punto a punto, ¿ya? La cual, al ser un enlace de gran trascendencia, va a depender otro servicio con lo que tenga el desarrollo de esta información. Entonces, para este tema debemos ocupar equipamientos especiales que puedan transportar gran capacidad de tráfico y esto sea luego por los equipamientos que están en el base station, la estación base, puedan enviar toda la información distribuida utilizando los distintos tipos de tecnología o arreglos mediante software hacia lo que vienen a ser los clientes de última milla, ¿no? Bien, pero veamos mucho me preguntan el tema de la frecuencia, ¿no? ¿Qué frecuencia mayormente es lo que debemos utilizar en algunos sistemas radioenlace? Tenemos dos frecuencias, para las frecuencias libres como las que son frecuencias licenciadas. Las frecuencias libres tenemos dos sistemas, lo que es el 2.4 y 5 GHz. Estas frecuencias podemos utilizarlas siempre y cuando respetemos lo que vienen a ser los valores EIRP. En caso en Bolivia, la banda de 5 GHz tenemos rangos que vienen a ser utilizables, como también es una banda a la cual algún rango del espectro ya está licenciado, ¿no? No son como en muchos países que las utilizan para desarrollo, por lo cual podemos ocupar el rango para poder trabajarla. Luego tenemos lo que es la parte de la frecuencia licenciada, que son frecuencias utilizadas para propósitos muy especiales o comunicaciones a las cuales son más que todo gubernamentales o militares, o más y bueno, bajo licencia de lo que vienen a ser las entidades regulatorias, ¿no? Pero tanto en una banda que sea la frecuencia libre como la banda de frecuencia licenciada, lo más importante que se regula son los valores del PIRE o el IRP, ¿no? Que vienen a ser la limitación de las energías del sistema, que viene a ser una sumatoria del radio con respecto a la ganancia de antena, ¿no? Son valores que siempre van a ser regulados según el country code que ustedes escojan, pero eso es importante. Ahora, la frecuencia ideal para los sistemas de radioenlace punto a punto como punto multipunto es la de 5 GHz. ¿Esto por qué? 5 GHz te presenta más canales de utilización. 2.4 por si acaso, es un sistema que puede trabajar en tres bandas, es hecho, considerado en tres frecuencias a 20 MHz de ancho de canal. Mientras que en 5 GHz podemos utilizar, debido a su rango amplio, podemos utilizar mayores portadoras, ¿no? Que va desde la 5.2 a la 5.8. Pero eso mucho va a depender de lo que viene a ser el código, el country code del país que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener aquí dos sistemas de equipamiento. Primeramente, podemos tener el sistema de equipamiento para enlaces punto a punto, como también podemos ver sistemas para enlaces punto multipunto, que ya es la distribución de la información, ¿no? El punto a punto siempre va a ser un enlace muy dedicado y muy más que todo importante, por lo cual debemos utilizar equipamientos que puedan transportar toda la información, toda la energía, ¿no? Entonces, ¿cómo se configuran estos enlaces punto a punto? Y cuáles son los valores a considerar, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, para poder validar tu enlace, lo importante es la línea de vista, ¿no? La línea de vista de los radioenlaces es muy importante, la cual tenemos que validarla mediante software o simuladores, ¿no? Si es que tenemos enlaces bastante extensos, pero a veces algunos quieren validarlo con la vista humana. Bueno, esto es un poco complicado, ¿no? Complicado de poder estimar la línea de vista con la vista humana. Puede que sea un enlace muy corto, pongámonos a 400 metros, 300 metros, que podamos llegar a ver hacia el horizonte y podamos llegar a ver lo que es el otro punto. Pero si vamos creciendo lo que es la distancia, tenemos que hacer la validación mediante software
¿no? Para poder ver lo que es el tema de altura, el tema de a qué altura pueden ir las antenas. Podemos ver algunos tilt de lo que son el tema de las inclinaciones, ¿no? Para poder desempeñar un buen sistema. Ahora, la línea de vista va a depender mucho, ¿ya? De la frecuencia, ¿sí? Va a depender mucho de la frecuencia, como también va a depender mucho de la distancia, ¿no? Es decir, a frecuencia más baja, ¿qué va a pasar? Van a necesitar mayor espacio de propagación, ¿no? Eso se debe a que la onda de lo que viene a ser la línea de vista, la zona de Fresnel, como se llama, a frecuencia baja puede decir que se está extendiendo más, ¿no? Genera mayor tamaño lo que viene a ser el radio del óvulo, pero a frecuencia más baja el radio de lo que es el óvulo va achicándose. También las distancias influyen en lo que es el tema de la propagación, pero la línea de vista más que todo es el espacio por donde se va a propagar las ondas de radiofrecuencia. De tener obstáculos, podrían ser, ¿qué podría pasar? Se podría refractar, perdón, podría reflejar o pues se puede atenuar en muchos casos, ¿no? Entonces, para validar la línea de vista, primeramente debemos planificar qué cosa. Conocer los puntos a enlazar. ¿Cuáles son los lugares que vamos a enlazar? ¿No? Es decir, del lugar del punto A al punto B, conocer lo que se llaman las coordenadas geográficas. Previamente sabemos que para cada punto se hace un relevamiento previo para poder identificar los lugares, ¿no? Y ver qué factores podemos tener en cada lugar. Perdón. Bien, una vez que tengamos identificado, debemos nosotros ya hacer la simulación previa en lo que viene a ser el software. La validación se lo hace mediante los que en Ubiquiti ustedes pueden ocupar la herramienta que es link.unt.com. ¿Sí? Es una herramienta gratuita, trabaja en lo que es GUI, HTML, no necesitamos otros aplicativos como Java, simplemente ingresan a la página y si quieren guardar todas las simulaciones que ustedes realicen, ingresan con lo que es el usuario que ustedes tienen del foro, ¿no? Para esto, entonces, ¿qué hacemos? Validamos los equipamientos tanto en punto A como punto B, vemos las coordenadas geográficas, estimamos la frecuencia a utilizar y procedemos a realizar lo que viene a ser la validación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a entrar a lo que es la página link.unt y ubicar lo que son los dos puntos para poder realizar la validación respectiva de lo que es la línea de vista, ¿no? Entonces, previamente, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es ingresar a la página. Vamos aquí, link.bt.com, ¿no? Yo ya estoy logueado con mi usuario. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Primeramente puedo buscar dónde quiero comenzar a realizar un sistema de relación. Pues yo estoy en Santa Cruz, ¿no? Voy a realizar una validación en lo que viene a ser esta zona del norte, ¿no? Que a veces es muy utilizada. Pongamos que vamos a hacer un radioenlace desde el estadio, de aquí. Ponemos un punto, ¿listo? Bien, entonces realizar esa validación, ya este es el punto. ¿Qué es lo que voy a realizar? Bien, aquí va a ser, voy a agregar otro punto a punto. ¿Ya? Bien. Esperemos aquí, entonces lo que hace es buscar. Vemos aquí que está en color naranja, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien. Podemos también cambiar el tipo de mapa, si lo queremos satélite o lo queremos directamente en plano y ¿no? Podemos ver el tema métrico, ¿ya? Y vamos a ver aquí, entonces, el punto a punto se puede realizar. Ustedes pueden ubicar el segundo punto, por ejemplo, lo vamos a enlazar directamente por esta zona de acá, ¿sí? Bien, como verán, ya se pone en color naranja, ya. ¿Qué pasa si, qué vemos ahí? ¿Qué quiere decir eso? Aquí quiere decir que hay obstáculo en lo que se llama la zona de Fresnel. Entonces, hay que ver el tema de validación, ¿ya? De lo que es la línea de vista. En ese caso, ¿qué pasa? Luego de eso debemos ver el tema del equipamiento, ¿no? Podemos ver equipamientos y ver en qué tipo de frecuencia, ¿no? Están aquí las frecuencias con las cuales uno quiere trabajar. En 900, podemos trabajar en 2.4, podemos trabajar en 5, ¿no? Podemos trabajar sino en 11, en 24 o 60 GHz, ¿no? Vemos el tema de equipamiento. Lo que debemos hacer entonces, primeramente buscamos lo que es en 5 GHz, ¿ok? Todavía no vamos a poner el tema de lo que viene a ser los equipos, ¿no? Primeramente vamos a validar, este es un enlace de 10 kilómetros. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un enlace desde Warnes hasta, vamos a ver, un enlace directamente a Santa Cruz, ¿sí? Vamos a ver directamente un enlace de prueba.
Ya, vamos a hacerlo, digamos, a la Feria de Barrio Lindo. ¿Sí? Desde Guardes. Vemos aquí que se pone en rojo. ¿Qué quiere decir? Que necesita alturas. Entonces el equipo necesita tener más altura en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos este equipo y yo le digo, le voy a dar más altura. Entonces vamos viendo. El punto A lo vamos a poner Guardes, ¿no? Y le vamos a dar una altura mayor. Vamos a estimar una altura de por lo menos de 36 metros, ¿no? Vengamos 36 metros, ¿sí? Todavía no estamos estimando el tema del equipo, simplemente tenemos que ver el tema de las antenas a utilizar, digamos, ¿no? Es decir, las alturas de las torres con las cuales debemos obtenerlo para que pueda pasar el enlace. Con 36, todavía vemos que la zona de Fresnel primaria está obstruida, ¿no? Para ese caso ya debemos ocupar una altura mucho más grande. Pongámosle 48 metros, que son módulos de 6 metros. Sabemos que las torres vienen de 6 metros. A 48 metros de torre, ¿no? Vemos que la zona de Fresnel principal ya está libre al 60%. Pero la segunda zona de Fresnel, que vemos que tiene todavía obstrucción de perfil, ¿sí? Entonces son datos que ustedes tienen que estimar, pero mayormente, cuando son distancias mayores, se aconseja trabajar con mayor altura. 60 metros, 60 metros, ¿sí? Son distancias máximas son distancias aproximadas de altura de torres para que puedan verse. Bien, a esa altura ya pueden llegar los enlaces a poder visualizarse, ¿sí? Todavía no estamos escogiendo lo que no se está validando el tema de los equipamientos. Esto mayormente para un enlace punto a punto, ¿no? Digamos que este es el punto B, no tiene nombre. Yo le voy a colocar un nombre, le voy a poner, aquí le vamos a poner un nombre, device name, Feria Santa Cruz, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí la validación, entonces, la ubicación de los equipos de validación. Este es un sistema para un punto a punto, ¿ya? Una vez ya validados los lugares, ya podemos ver aquí, estimar las alturas a la cual van a estar las antenas, ¿no? Y aquí estoy verificando, ¿no? Que están libres tanto la primera zona como la segunda zona. ¿Qué datos más tengo de aquí? Si ustedes arrastran el cursor, ¿no? Una vez que ingresan aquí, arrastran el cursor, vemos que tenemos ahí la línea de vista y vemos el Fresnel height. ¿Qué pasa ahí? Quiere decir, el Fresnel height viene a ser el tema del obstáculo máximo que pueda haber en el trayecto hacia lo que es la zona de Fresnel. En este caso me quiere decir que yo como máximo debería tener un obstáculo de hasta 40 metros, ¿no? A esa distancia, a 1 kilómetro. Este software solamente estima lo que es la línea de vista con respecto a perfil de terreno, ¿sí? Si uno va acercándose a este lado, por ejemplo, aquí me dice que debe haber una, para que obstruya lo que viene a ser la primera zona de Fresnel, por lo menos hay un obstáculo de, he visto por acá, de 7 metros, creo, ¿no? A ver, aquí, mire, de 7 metros, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la línea de Fresnel de la libertad del 60% puede haber un obstáculo de hasta de 28 metros. Datos a considerar, ya al momento de que ustedes vayan validando el software en el software link.bnt para que puedan ver. Ahora, también se puede ver el tema de la inclinación de la antena. Aquí te dice el tema de la inclinación de 0.02 y a este lado de 0,29 grados. ¿Sí? Entonces son datos que le va a servir para el tema de lo que es la alineación de lo que es la antena, ¿no? Que lo tomen aquí también. Validación, ¿no? Lo que es para que lo podamos entender si quieren. Lo podemos decir, centro de inclinación rumbo magnético y lo que es el tema de inclinación. Pero ustedes ya lo pueden estimar los datos una vez procediendo lo que es la instalación. Esto más que todo le va a servir cuando vayan a hacer tema de las alineaciones. Todavía no hemos elegido los equipamientos, enseguida vamos a elegir. Si queremos, esto lo podemos cambiar de color, le pongo poder un color azul. Podemos utilizar entonces para punto a punto, como también podemos hacer para soluciones punto multipunto. Ahora, si yo quiero salvar esto, puedo salvar, ¿no? Lo puedo guardar. Le voy a poner aquí simulación webinar, ¿no? Ya, y lo salvo.
Pero yo puedo tener algunos ya archivos realizados, ¿no? Como vemos aquí, tengo bastantes simulaciones. Veamos un punto multipunto. A ver, vamos de este de acá. Este de acá. Este es un punto multipunto con una sectorial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Esperemos un rato. Va a estimar. Esta zona que ustedes ven en color celeste, ¿qué quiere decir? Que ahí si yo coloco una antena a este lado, agregar punto multipunto. Ah, no, perdón. A ver, vamos a abrir nuevamente. Discard. Entonces yo agrego aquí un cliente, esperemos que el software estime. Ven. Esta zona me indica, está así en celeste, que hay línea de vista. ¿Sí? A esa altura, este equipamiento tiene línea de vista. Miren, si yo coloco aquí un cliente en esta zona de acá, agregar la estación, estima que sí hay línea de vista. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si coloco una estación en esta parte, en esta zona roja? ¿Sí? Vamos a agregar una estación aquí. Ahí tengo problemas. ¿Sí? Ingreso aquí y verifico. ¿Ven? Me indica que hay problema con lo que es la zona de Fresnel, ¿no? Para los enlaces punto multipunto, entonces yo agarro este y le digo eliminar. ¿Sí? Aquí va a estimar. Esperemos que el software cargue. Para lo que es solución de punto multipunto, entonces el software te puede estimar si tenés línea de vista o no según el perfil de terreno. ¿Sí? Después tengo otras simulaciones. Vamos a ver, Open. Descartamos. Punto multipunto Cochabamba. Entonces ustedes pueden aperturar bastantes archivos. Y estos archivos, por si acaso, también se pueden exportar. ¿Sí? Se pueden exportar a un sistema KMZ para poder visualizarlo en Google Earth, ¿no? Pero aquí está el software cargando y estimando, ¿no? Pues si ustedes hacen una solución punto multipunto, pueden poner también el área de la sectorial que va a cubrir, o sea, a cuántos kilómetros quieren llegar a cubrir, ¿no? Posiblemente ahora en este momento puede que tenga una demora por el internet que tengo, que está un poco lento, me ha costado entrar un poco al webinar, pero ahí tienen lo que son los equipamientos, realizar tanto punto a punto como punto multipunto, ¿sí? Se puede realizar lo que es el tema de las estimaciones. Bien, el segundo punto a considerar para los sistemas de enlace es el tipo de producto que deben ustedes utilizar. En Ubiquiti tenemos tres productos, o sea, tres familias. La línea AirMax M, la línea AirMax AC y tenemos lo que es la línea AirFiber, ¿sí? Bien, entonces ustedes a veces muchos me consultan cuál es la diferencia entre los tres equipamientos. La diferencia importante es la capacidad de paquetes por segundo que pueden procesar, ¿no? Vemos que la línea AirMax AC puede procesar hasta 50.000 paquetes por segundo. Pero los Airfiber pueden soportar hasta 2 millones de paquetes por segundo en los Airfiber HD, ¿no? Este dato es importante a considerar. Luego tenemos lo que es la parte de eficiencia espectral, la modulación que pueden llegar a obtener estos equipamientos, que esto ya más en todo en capacidades de CPU. Y de ahí, en cuanto a la latencia, en un promedio de 10 kilómetros, ¿qué equipamientos generan poca o alta latencia, ¿no? La línea Air Max AC, que es para soluciones punto multipunto o punto a punto. Entonces son unos equipos considerados muy importantes para poder trabajar. La línea Airfiber la aconsejamos mayormente para lo que es la parte troncalizada, ¿no? Entonces los paquetes por segundo sí son importantes porque, ¿qué pasa? Airfiber te genera lo que es la información no en CPU, sino lo hace en hardware. Es por eso que estos Airfiber pueden llegar a obtener mayores tasas de transferencia, ¿no? Son datos muy importantes que ustedes pueden llegar a considerar, pero los equipos también AirMax pueden llegar a tener cierta capacidad de datos de transferencia, ¿no? Mayormente según la cantidad de paquetes que vayan a soportar, ¿no? Vemos que pueden llegar a tener depende del tipo de modulación, puede ser 64 o 1000 QAM, puede llegar a transportar buena capacidad. Pero estos datos son muy interesantes porque lo vamos a ver enseguida según
el tema de de factores como ser. El tercer punto importante ver es el tema de la potencia y modulación. Muchos vemos que sus antenas tienen buen sistema de buenas alineaciones, ¿no? Pero le dan casi toda la potencia, ¿no? Es importante y no puede llegar a alcanzar la modulación que ellos a veces requieren, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros necesitamos tener una buena modulación, ¿no? Para poder llegar a obtener los datos requeridos, ¿ya? Entonces, para que considere la potencia, desarrolla distancias, pero no te va a desarrollar lo que es el tema de capacidad, ¿no? Entonces, aquí van a poder comprender qué pasa lo que es cuando ustedes pueden configurar mucha potencia. Entonces, la parte de modulación, tenemos las modulaciones de 1 bit, 2 bits, de 6, de 8, 10 hasta de 12 bits, ¿no? Entonces pueden generar o baja capacidad o muy alta capacidad. Para poder llegar a estas capacidades, ya se aconseja en Air Max AC segunda generación, trabajar con la potencia de transmisión de aproximadamente entre 21 y 24 dBm. Aconsejamos mayormente 22 dBm, ya como máximo para poder llegar a obtener esta modulación. Si tú configuras más del valor, ¿qué puede pasar? Puedes llegar a bajar a 64 o 16 QAM. Y entonces, al setear más del valor adecuado, entonces no vas a poder llegar a la modulación que a veces uno quiere, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta tabla para que ustedes puedan más o menos ver, setear la potencia recomendada y poder trabajar en las modulaciones a veces que nosotros necesitamos llegar, ¿no? Entonces, eso se ve también en lo que es el software al poder realizar la simulación. Cuando ustedes van a ver, van a ver cuando ustedes hagan un enlace, una simulación de enlace, les va a decir qué modulación. Este equipo trabaja modulación de 8X. Si queremos llegar a esa modulación de 8X, entonces se aconseja el seteo de la potencia aproximadamente entre 21 y 24. Yo lo que aconsejo, 22 dBm, ¿no? Si se fijan con 22 dBm, estamos trabajando con la potencia del radio adecuada para poder llegar a la modulación que queremos, ¿no? Ejemplo, cuando ustedes, ¿qué pasa? Si ustedes tienen, por ejemplo, aquí yo tengo buen nivel de señal, tengo bueno lo que es relación entre las cadenas, ya tengo buena relación CINR, lo que es la parte de relación señal-interferencia, pero tengo mucha potencia, ¿sí? Es por eso, al tener mucha potencia, ¿qué pasa? No puedo llegar a lo que es la modulación adecuada. Solamente está desarrollando una modulación de 64 QAM, ¿no? Si yo cambio lo que es la modulación, ¿no? Vemos aquí, bajando lo que es una potencia ideal, utilizando 18 dBm, podemos llegar a la modulación de 256, ¿sí? Ahí entonces podemos desarrollar buenas capacidades, ¿no? Esto es a 40 MHz de ancho de canal, ¿sí? Es importante de no trabajar siempre con toda la potencia en muchos escenarios, ¿no? Para poder llegar al tema de la modulación adecuada, ¿no? Entonces estamos hablando de 18 QM, estamos hablando de aproximadamente en equipamiento, aquí este es un ejemplo de los Arfire más que todo, ¿no? Entonces, trabajemos entonces con potencias con las cuales podemos llegar a desarrollar las capacidades, ¿no? La potencia entonces se puede configurar tanto en Arfiber como en Air Max, ¿no? Tenemos la potencia mínima que es -4 y la potencia máxima se configura, depende del tipo de antena. Puede ser de 22, 23, 24, 25, 27, 29 dBm en el sistema Air Max. En Airfiber se regula lo que es la potencia IRP. El IRP viene a ser lo que es, si tú tienes la ganancia de antena, ¿no? Aquí está dBm, que es la ganancia de antena, más la potencia de radio, menos la pérdida de conectores, que puede ser a lo mucho de 1 a 2 dB, ¿no? Que es la pérdida máxima. En Ubiquiti se aconseja, bueno, Ubiquiti trabaja con pérdidas de aproximadamente 0 dB, ¿no? Pero a lo mucho que se genera de pérdidas es de 1 dBm, ¿no? Entonces, aquí te ajusta más todo la potencia IRP total del Alpha para poder estimar y llegar a tener las modulaciones adecuadas, ¿no? Entonces, este dato de lo que es el valor de dBm es ideal para lo que es la señal de recepción. Sí, el valor de la potencia que ustedes configuran es importante. Los valores ideales a los cuales ustedes deben llegar en los niveles de recepción son de -45 a 55 dBm. ¿Qué pasa si nosotros tenemos señales muy por debajo, ¿no? Se da el caso de que algunos clientes generan
enlaces adecuados, por ejemplo, menos 40, menos 35, 38, y tenemos buena capacidad de desarrollar, es decir, tenemos buen tráfico, el cliente está contento, pero a la larga puede pasar que el equipo pueda llegar a dañarse, ¿sí? Entonces, si ustedes generan mucha energía, los radios pueden llegar a dañarse, porque el equipo tiene un oído que tiene una buena sensibilidad. Si ustedes gritan mucho, ¿qué puede pasar? Pueden llegar a dañar el equipo. Ahora, si ustedes generan energía por arriba de menos 60, es decir, menos 65, menos 70, ahí ya tenemos un problema de lo que se llama errores en la recepción, ¿no? Y al causar errores en la recepción, el sistema se va a retransmitir constantemente. Y si se retransmite constantemente, van a ver que el mapeo de lo que es las modulaciones no llega como debe ser a los cuadrantes, y esto va a causar constantemente retransmisiones y errores de vectores, ¿no? Que eso ya se ve bastante técnico en lo que son las certificaciones, y eso causa problemas, entonces puede llegar a obtener, desarrollar muy pocas capacidades, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen la energía que necesitamos, ¿qué se debe hacer? La prioridad más importante no es tanto jugar con toda la potencia, sino jugar con lo que es la ganancia de antena, ¿no? Una ganancia de antena mayor es más directiva, lo cual esta no va a poder realizar lo que se llama la distorsión de la onda. Si ustedes generan mucha potencia, ¿no? Si necesitan mucha potencia, ¿qué pasa? La onda sale del radio con la potencia transmitida, y entonces al salir directamente ya amplificada se va distorsionando, y al otro lado puede que genere modulaciones muy bajas, ¿no? Entonces debemos setear la potencia adecuada conjuntamente con lo que es el tema de la ganancia de antena, ¿no? Entonces lo más importante de un enlace, ¿qué es? La ganancia de antena, y esta tiene ciertos beneficios. Una de esas es la amplificación de la señal. Luego tenemos lo que es la directividad. También vemos lo que es el aislamiento de ruido, y tenemos lo que se llama reciprocidad. Este dato es importante, reciprocidad, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? En la amplificación de la señal, ¿qué pasa aquí? Añaden sumatoria de fases de onda en base a su área, lo cual ayudará a generar mayor fuerza en las comunicaciones, y con ello mejora las señales a mayor distancia. Una antena que tenga de mayor ganancia, es decir, de mayor tamaño, te genera mayor distancia, correcto. Y también las antenas más de mayores ganancias de antena, ¿ya? Son más directivas, ¿no? Y eso es importante, la directividad, para tener una comunicación adecuada, tanto en transmisión como en recepción. Muchos trabajan con el tema de los equipamientos y abren las frecuencias, lo que es el tema del license, ¿no? Es decir, o en Air Max M trabajan con el Comply Test. Está bien, a veces dicen, no, tengo muchas frecuencias adecuadas, no, tengo mucha saturación, tengo bastante ruido, ¿qué hago? ¿No? Entonces, hacen un barrido constantemente del espectro. Ten en cuenta de que el radio puede abrir la frecuencia desde la 4.9 hasta la 6.1. ¿Sí? Eso no hay problema, pero tienen que saber un dato importante. ¿En qué rango trabaja la antena? Si ustedes trabajan con rangos que están fuera de los valores que tiene la antena, entonces van a tener problemas de retransmisiones, como lo que estábamos viendo, ¿no? Otro tema es el aislamiento de ruido. Esto es importante, utilizar una antena bien directiva. No, al ser bien directiva, esta no se abren bastante lo que es su base, y no pueden estar agarrando lo que es el tema del ruido en lo que es el tema de las comunicaciones. Y la reciprocidad, ¿no? Que sí, que las antenas van a amplificar mayormente lo que es la transmisión y recepción, ¿no? Con lo cual, en las estaciones punto multipunto, las antenas de las estaciones de base ayudarán a sus clientes en sus comunicaciones. En las torres puede que ustedes tengan antenas grandes, no sé, las sectoriales de mayor tamaño, y en los clientes las antenas pequeñas, la IB, NanoBeam, NanoLoco. Si los equipos están seteados con la potencia por igual en ambos lados, entonces va a existir reciprocidad de antena en lo que es la señal. Si esta tiene mayor ganancia y menor ganancia de antena en el lado cliente, si te han seteado la misma potencia de transmisión y recepción, entonces vamos a obtener los niveles de señales como estamos simulando, ¿sí? Como ustedes están simulando, entonces, si tienen la potencia de transmisión
por igual y varían lo que es el tema de la ganancia de antena, no hay problema, va a existir la reciprocidad, que enseguida vamos a ver cómo funciona esto, lo que es el tema de la reciprocidad, ¿no? Entonces, veamos. A ver, veamos un enlace no muy largo. A ver, vamos aquí. Veamos que está por esta parte. ¿Sí? Vemos aquí que podemos tener una distancia de 5 kilómetros. Ok. Lo que quiero hacer aquí, voy a probar con los living. Bien, a este lado también un living. ¿Sí? Si se fijan, voy a setear la potencia de radio. Vamos a setear, dijimos que se trabaje con 22. ¿Sí? 22 dBm. Ok. A una altura, ancho de canales de 20 MHz. Y si se fijan, estamos teniendo niveles de señales óptimos, que es entre menos 45 y 55. ¿No? Estamos hablando de 5 kilómetros, ¿no? Vamos a poner los 5 kilómetros adecuados. Ya, que esté por acá 5 kilómetros. Bien. Entonces, aquí lo tenemos con buenas líneas, buena altura. Ya. Ahora, fíjense, yo voy a variar la antena. Sabemos que el iBeam tiene una ganancia de antena, si no me equivoco, de 23 dBi. ¿Sí? Y una bola 23 dBi. Miren, vamos a variar el equipamiento. Vamos a colocar otro equipamiento de menor ganancia de antena. Por ejemplo, coloquemos un nanoloco AC. ¿Ya? Un nanoloco AC, ¿ya? Con el cual va a tener lo mismo, 22 dBm. Bien. Y aquí tenemos 22 dBm. ¿Sí? Entonces, si se fijan, al tener la misma potencia, varía. Entonces vamos bajando lo que es el tema ya, va generando el 64 QAM. Ya entonces, ahí va variando el tema ya, está generando una modulación que no está dentro del apropiado. Ahora, si yo coloco nuevamente, qué sé yo, un Power Beam, aquí está un Power Beam 5AC Gen 2, y lo coloco lo que dijimos, lo que es el tema de la modulación, de la potencia de transmisión, la misma potencia de transmisión en ambos lados, ¿qué pasa? Tenemos reciprocidad. Entonces, obtenemos lo que es la modulación, obtenemos los niveles adecuados, con no importa los niveles de ganancia. Entonces, un dato importante para que haya reciprocidad es que setemos en ambos lados la misma potencia de transmisión y podamos obtener la señal adecuada según lo que estamos simulando en el software, ¿no? Hay otros factores que lo que vamos a ver más adelante que pueden llegar a afectar, ¿ya? Pero para que tomen en cuenta, si ustedes setean el tema de la potencia adecuada en ambos sectores, en ambos lados, punto A a punto B, ya la ganancia de antena también va a ser reciprocidad para que tengamos lo que es el nivel de señal adecuado y obtengamos la modulación adecuada, ¿no? Porque si aquí yo coloco nuevamente un Living, Living generación 2, 22, ¿ve? Vemos ahí que 1 o 2 dB, entonces tenemos lo que se llama reciprocidad de antena, ¿sí? Dato importante porque estos valores se puede llegar a obtener en la vida real siempre y cuando que tengamos una buena alineación, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, es el tema de la reciprocidad. Ahora, ¿cuáles son los niveles de señales mínimos que se debe considerar para obtener una modulación como hemos estado viendo? Si se fijan, tenemos en las tres tecnologías, tanto AirMax M, AirMax AC como AirFiber HD. Estos datos son más que todo basados a 40 MHz de ancho de canal, pensando de que tenemos todo un espectro libre, sin problema, ¿ya? Así que, si se fijan, hay una variación de casi un patrón de casi 6 dB, ¿sí? Bueno, son valores importados por fábrica. Entonces, si ustedes quieren llegar a obtener una modulación, por ejemplo, de AirMax AC en 12.6 QM, estamos hablando de aproximadamente menos 65 dBm, ¿no? Que son las señales de recepciones mínimas, pero este es basado a 40 MHz. Si ustedes quieren llegar a obtener modulaciones de aproximadamente 1024, 40.000 o 16 QAM, que es lo que soporta lo que son los rayos Hard Fiber, entonces tenemos que llegar a modulaciones aproximadamente como ustedes están viendo, ¿no? Si ustedes no obtienen la energía
de recepción, ¿qué deben hacer? Limitar las modulaciones. Puede darse el caso de que ustedes estén trabajando, por ejemplo, entre, qué sé yo, aquí 68, 70, y por nada pueden llegar a 2005, perdón, a 2.6 QM. Entonces, lo que debemos hacer ahí es setear, bueno, esta parte ya la hemos visto, lo que es el tema de la validación, de ingresar lo que es el tema de la ganancia. Lo que deben hacer entonces ahí es setear manualmente el tema de la modulación con la cual van a ustedes trabajar en el equipo, ¿no? Bien, esta parte ya la hemos hecho, hemos validado el enlace, hemos visto lo que es la potencia más ganancia de antena, ¿no? Esta parte de aquí, según el equipo, ya hemos visto la potencia y la ganancia de antena. Sabemos que hoy día ya el software automáticamente ya te muestra la ganancia, ya estima la ganancia de antena que tiene, ¿no? Así que, bueno, si yo trabajo con un Rocket Access Lite, ahí sí que ya tengo que estimar qué ganancia voy a utilizar. ¿Qué antena? ¿De 30 o de 34? ¿No? Por ejemplo, voy a poner una de 30 y si yo le pongo a ver mucha potencia, tenemos aquí 22 dBm, ¿no? Entonces es un enlace muy fuerte por la ganancia de antena. ¿No? El IRP dice aquí que es 52, entonces estamos trabajando con lo que son los valores aquí de aquí. ¿Sí? Vamos a poner como estaba su Living en 2. ¿Sí? Ponemos aquí. Ahí está. Ahora sí es de la reciprocidad. Porque ¿qué pasa? Si aumentamos un dB más, en un lado tenemos 52, en el otro 53. Entonces puede llegar a variar. Pero si mantenemos la misma potencia, existe la reciprocidad. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos ahora. Otro dato, sexto punto, el ancho de canal. ¿Qué ancho de canal es apropiado para poder utilizar y qué capacidades más o menos me pueden entregar? ¿No? El ancho de canal es seteable. Sabemos que los equipos Air Max M pueden llegar a trabajar hasta 40 MHz de ancho de canal. Air Max hace hasta 80 MHz y vemos que Airfire puede llegar a trabajar de manera hasta 100 MHz, ¿no? Que es configurable tanto para transmisión como para recepción. Entonces yo para poder generar estas tasas de transferencia, por ejemplo, sabemos que en Air Max si yo trabajo a mayores anchos de canal, ¿qué pasa? Sí genero buena capacidad, sí, pues agarro buen tráfico, pero ten en cuenta, mayor ancho de canal, ya tienes más ruido, ¿sí? Y la densidad de energía es más baja, ¿no? Pero sí te puede generar más capacidad de transferencia. Entonces, si entendemos esta tabla, para que ustedes más o menos se den cuenta, esto me lo explicó alguna vez un experto de Wikiti, fue que ten en cuenta, por ejemplo, cuando cuando estás regando tu patio con manguera, ¿sí? Abre la manguera, abre tu llave, sale el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú mantienes apretada, pones el dedo, entonces, ¿qué haces? El chorro de agua llega más lejos, llega con más fuerza. En este caso se da lo mismo. Si tú tienes canales más cortos, anchos de canales más cortos, es decir, 10 MHz, 20 MHz, puedes llegar a más distancia, ¿sí? El ruido te afecta menos. Lo que se llama la máscara espectral de la portadora es más alta, tienes más energía, por ende puedes llegar a más distancia, pero lo que es el tema de capacidad de transmisiones son bajas, ¿no? Entonces, ahí tienen que ustedes que considerar qué ancho de canales utilizar. Ahora, puede que los enlaces sean cortos, 200 metros, 1 kilómetro lo mucho, entonces ahí ya podríamos utilizar lo que se llama esta tabla de utilizar ancho de canales más grandes, ¿no? Pero si tú tienes un enlace ancho de canales más extenso y puede que genere ruido, ¿qué tienes que hacer? Bajar ancho de canal y utilizar antenas más directivas. Y eso se ve más que todo en lo que es la parte de los estándares 802.AC. Sabemos que podemos trabajar con hasta canales de hasta 80 MHz. Ese es el estándar del 802.11. Pero son 4 bloques de 20. ¿Sí? Entonces, el estándar 802.11 son 4 bloques de 20 en el estándar AC. Pero a veces se nos presenta alguna interferencia cercana, ¿no? Entonces uno piensa de que, no, este solamente va a afectar, puede ser al último bloque
o la frecuencia más baja o una la frecuencia más alta, pero los otros tres van a trabajar por igual, están erróneos. Estos bloques trabajan de manera equitativa. Si tenemos alguna interferencia, ¿ya? ¿Qué pasa? El radio recoge esta interferencia, hace el mapeo y la modulación baja. Y lo mismo afecta a todos. Entonces, este tema de interferencia puede afectar mucho a lo que es el tema a todas las modulaciones que estamos utilizando o a todos los anchos de canales. Por eso se aconseja utilizar en estos casos cuando son distancias muy grandes tu enlace, no sé, de más de 10 kilómetros, 20 o hasta 40 kilómetros, anchos de canales más cortos, ¿no? 20 MHz o 10 MHz en el mayor de los casos, mayores de los casos para tener buen enlace, ¿no? La capacidad ya se va viendo en el tema del enlace, ¿no? O la implementación. En la implementación, ¿qué punto vamos a considerar entonces? Para considerar, primeramente, la inspección física del lugar. Ver el lugar, cómo está, si tenemos las condiciones para poder ver si se puede instalar o torre o mástil, si el área tenemos bastante viento, hay acceso a energía, si es estabilizada, ver el tema del proyecto de ingeniería, ¿no? Se aconseja el tema de puesta a tierra por debajo de los 5 ohmios y los materiales que se puede utilizar, utilicen cables de exteriores. En Ubiquiti tenemos dos cables, el Carrier y el Pro. El Carrier es un cable apantallado para torres o equipamiento de más de 6 metros. Estamos hablando de una torre de entre 6 a 25 o 20 metros, ¿no? Pero sí tenemos torres más altas, donde ya tenemos bastante equipos montados en la torre. Se aconseja el Pro, que es un cable blindado, ¿sí? Blindado de doble protección, ¿ya? Y siempre utilizar los conectores metálicos con puesta a tierra y para descarga utilizar los protectores Ethernet, ¿ya? Entonces tenemos aquí los dos cables, tenemos lo que es el cable, el VTC Pro y el VTC Carrier, ¿no? Este equipo es mayormente para lo que vienen a ser las torres y este cable se utiliza mayormente para lo que es cliente de última milla, ¿no? Los protectores de red son los encargados de poder desviar toda interferencia que quiere entrar por el cable UTP hacia una descarga directamente a tierra. Pero no son protectores de rayos, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Que si un rayo cae a tu mástil o cae a tu torre, obvio que lo va a destruir todo, ¿no? Para eso tienes que utilizar sistemas de pararrayos, ¿no? Bueno, también tenemos otros equipamientos como el U-Installer, que puede servirte más que todo para el tema de realizar instalaciones. Es un inyector PoE, fácil de instalar, te genera un Wi-Fi tanto en 2.4 como en 5 para que te puedas conectar desde, ya sea la aplicación del UNMS o si no desde tu portátil y poder realizar la configuración del equipo, ¿no? Y ya la parte cuando tenemos gran capacidad de antenas y entonces podemos utilizar los Edge Point, ya que son rápidos de instalar, son flexibles. Estos pueden ir directamente en torres y te pueden alimentar las antenas que tengas ahí, ¿no? Está fácil. Entonces, ahora el siguiente paso, ¿cómo mejorar un enlace? El primer paso, el alineamiento. Sin este paso, todo lo que hagas luego sería un esfuerzo que no ayudará mucho. Entonces, la alineación es importante en los sistemas Air Max, primeramente, considerar qué valor vas a llegar en el simulador, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo que llegar a un enlace aproximadamente a 53 dBm. La diferencia en la vida real que puede llegar a obtener son casi de 1 a 2 dB como máximo de diferencia, ¿sí? Pero ten en cuenta que tienes que tener buena alineación de las polaridades, tanto horizontal como vertical, son las cadenas o las alertas que te lanza el software. Lo ideal es que tengas una diferencia de 0 dB, ¿no? Esa es la diferencia entre las cadenas para poder tener la capacidad que vas a necesitar, la capacidad máxima que puede desarrollar el equipo. Si tú tienes valores por arriba, ¿qué puede causar? Que las capacidades no lleguen a lo que desarrolla el equipo, la estabilidad y la capacidad va a ser muy inestable o directamente tienes bastante problema, ¿no? Entonces, puede que tú tengas buen nivel de señal, sí, pero tus cadenas no están bien alineadas. Entonces, tú tienes que tener paciencia y realizar el alineamiento, ir moviendo tanto la estación base como cliente en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿sí? El alineamiento se realiza tanto en las radios AirMax como AirFiber, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué debes hacer?
colocar la potencia por igual en ambos lados, ¿sí? Un enlace balanceado puede tener una diferencia entre 1 o 2 dB por cadena, ¿ya? Y puede desarrollar una buena capacidad de 256 QAM. Entonces, acuérdense que las potencias de transmisiones deben ser iguales para mantener balanceado lo que es la recepción. Los Fiber es un poco distinto al tema del alineamiento, ya que es más, el software te estima, ¿no? El nivel de señal óptimo al cual tú debes llegar. Entonces, la alineación en los Fiber puede que el trabajo de alineamiento tarde más que como en Air Max, ¿ya? Así que para poder realizar este tema de alineamiento hay que hacerlo con mucha paciencia, ¿no? Y esperar que el software del otro lado, una vez que tú mueves, él calcula el valor, ¿no? Y en la parte ya de las que son los equipos Air Fiber con tecnología SLAM, sabemos de que estos equipos son, tienen una desviación de 45 grados, no son 90, no son de 90, 0,90, sino son de 45 a 135. Entonces, con estos equipos tengan mucho cuidado, mucha paciencia, ¿ya? Porque las alineaciones tienen que hacerla con calma. Es más demoroso y es más sensible, pero una vez que lo tengan ustedes bien alineado, con todos los niveles adecuados, van a experimentar una transparencia sorprendente, ¿sí? Entonces, ¿qué errores se puede generar? Más que todo el tema de lo que es la falta de alineamiento. Los errores mayormente que sabemos que se pueden dar entre las cadenas, ya que son valores en milivatios, que es la sumatoria de tanto las cadenas horizontal como vertical, o el chain 0 y el chain 1, ¿ya? Estos valores a veces pueden causarte problemas tanto en transmisión como problemas en recepción, ¿sí? Entonces, para obtener modulaciones como mínimo se va a necesitar 65 dBm para poder operar, ¿no? Para poder llegar a una modulación de 256 QAM, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes lleguen a tener la diferencia entre canales de 0 dB o a lo mucho de 1 o 2 dB como menciona, ¿no? Pero ¿qué pasa si no llegan a obtener esta alineación adecuada? Puede causar que la comunicación se degrade entre un 30 a 40%, ¿no? Aproximadamente. Eso debe a que la modulación no llega a lo que debe ser y causamos bastantes retransmisiones. Ahora ustedes pues que han movido bastante, póngale un día completo de alineación y no llega en sí, ¿no? A mejorar las cadenas. Hay factores que pueden causar este tema de que las cadenas no lleguen a alinearse. Entre ellos está la obstrucción de lo que es la línea de vista o la zona de Fresnel, como puede ser vegetaciones, algunas torres en el camino, árboles u edificaciones. Otro dato que también afecta bastante es el tema de la lluvia y la neblina. Son fuentes mayormente que refractan la energía que es enviada del equipamiento hacia lo que es la estación, ¿sí? Para eso hay que buscar el tema, tenemos otro software que se llama ArcView, para poder escanear el espectro y buscar y encontrar la mejor frecuencia para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Internamente, en los radios Air Max, como los radios Air Fiber, ya vienen con doble chip. Viene un chip para lo que es la parte Air Max, el tema de realizar el enlace, trabaja operativamente, y tenemos el chip AirView, que se encarga netamente de realizar el análisis y completamente el espectro para poder mostrarte el tema de las portadoras que estén disponibles, te va a hacer un pantallazo rápido en donde tienes interferencias, cuáles son las bandas libres, y bueno, te va a mostrar el diagrama de constelación para que tú también puedas ver si se está mapeando adecuadamente los símbolos que van llegando, ¿no? Y con estos símbolos y con este mapeo adecuado, no haya problema de retransmisiones y pueda llegar a la modulación adecuada. Aquí entonces al realizar un escaneo con el software en sí, tú tienes que buscar cuál sería la mejor frecuencia, ¿no? Entonces vemos esta parte que es muy saturada, entonces tú puedes ubicar aquí frecuencias en estos sectores donde tienes mucha interferencia, ¿sí? Pero otro valor que van a ver ustedes importante viene a ser el tema del CINR. El CINR es igual al CNR en Air Max. Bueno, el CINR es la relación señal-ruido, ¿no? Pero ¿qué pasa con el CINR? Es la relación de la señal contra la interferencia, ¿ya? Entonces es importante saber estimar este valor. Un CINR de 33 o superior es considerado adecuado o muy bueno, ¿no? Y eso va a ayudar a tener modulaciones muy altas.
En Air Max AC podemos llegar a tener una modulación 2056 si tenemos un CINR de 30 dB, ¿sí? Pero aquí, si se fijan, tiene 30 dB, ¿no? Pero una modulación 256. Pero si nosotros subimos el CINR, por ejemplo, en Air Fiber, podemos llegar a tener modulaciones más adecuadas con una buena capacidad. Por ejemplo, un CINR de 33 dB sí ayuda bastante, ¿no? Entonces, ten en cuenta de que tienen que llegar a tener estos valores para poder obtener este buen diagrama de constelación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el CINR de 55 dB. ¿Tenemos buena señal? Sí. ¿Tenemos la capacidad de cadenas alineadas adecuadamente? Sí. Pero si se fijan aquí, a esta distancia, tienen la potencia ideal, creo que está muy sobreextendida. Si se fijan, al tener mucha potencia, puede causar que, como hemos mencionado durante el webinar, van a ir deformando la onda. Por eso es que no puede llegar a obtener el CINR adecuado. Ya, yo ajusté la potencia y sigo teniendo modulaciones muy por debajo, 18 dBm. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vemos qué es el factor que afecta, interferencia. Entonces, al tener valores muy por debajo de, por ejemplo, 18, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos modulaciones de 16 QAM. Es decir, podemos llegar a obtener tasa de transferencia como hemos visto en las tablas anteriores. Para este caso se puede hacer dos cosas. O cambiamos de antenas por una más directiva, o directamente seteamos el equipo hasta que podamos cambiar la antena, hagamos las gestiones comerciales, setearlo directamente que trabaje a esta modulación, ¿sí? Para poder tener la estabilidad mientras vamos cambiando la antena y mejoremos el CINR y tengamos una buena relación señal-interferencia, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ya limitamos la modulación, ¿no? Si es un CINR muy variable, ya podemos limitar la modulación a la cual podemos llegar automáticamente, ¿no? Y lo mismo también Arfire puede llegar a tener, setear la modulación que ustedes necesiten hasta que puedan ir viendo de mejorar lo que es el alineamiento o cambiar una antena más estable, ¿no? Entonces, aquí en Arfiber, lo bueno de Arfiber aquí trabaja en modo split. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener una frecuencia para transmisión, como también tú puedes tener una frecuencia para recepción. Entonces, ahí debes escoger la frecuencia más limpia, adecuada, para que la transmisión sea la recepción de la antena B. No es lo mismo también para transmisión. Entonces, eso es lo bueno, lo que es el tema de las antenas Airfiber, que tú puedes setear una frecuencia para transmisión y otra para recepción, y definir el tema del ancho de canal que va a trabajar, ¿no? Tanto para transmisión como para recepción. Son anchos de canales variables para poder tener un transporte de información adecuado. Otro dato importante en Air Max AC viene a ser el tiempo aire, ¿no? El tiempo aire se puede estimar más que todo, si ustedes visualizan el software, ¿no? Si tienen sobrecargado en sí ya el Rocket, el tiempo aire, van a ver que va a ir aumentando. Entonces, en ese caso, ya al tener ya el tiempo aire ya muy saturado, ¿qué debemos hacer? Ya colocar unas antenas más directivas, sectoriales más directivas, y colocar otro radio, otra sectorial, para poder balancear en sí los clientes entre los dos Rockets, ¿no? Mayormente a veces lo que hacemos, comenzamos siempre con una sectorial de haz muy ancho, ¿no? 120 o de 90, ¿no? Pero lo aconsejable ya poco a poco, lo que vamos creciendo, ya trabajar con antenas más directivas, ¿no? 60, 45 grados y sectorizar. Y así vamos a verificar que los clientes tengan un buen tiempo aire para poder transmitir y recibir la información, ¿no? Un ejemplo, un punto multipunto, por ejemplo, aquí podemos ver que el tiempo aire, al trabajar con un roque y antena más directiva, aquí el tiempo aire es muy bajo y vemos que aquí los clientes ya trabajan con poca capacidad. Si vemos que clientes que tienen bastante tiempo aire, que está muy elevado, puede que sea tema de señales muy bajas de la parte del cliente, mala alineación. Entonces ahí debemos verificar si tiene obstrucción o si la antena es de muy baja ganancia de antena y debemos aumentar al cliente una antena de mayor ganancia, ¿no? Y el otro dato importante también que deben saber es que trabajamos en Air Max con TDMA, ¿no? El acceso múltiple por división de tiempo. Esto está trabajando o basado mayormente bajo hardware del equipamiento Air Max, que viene a ser el ordenamiento del paquete, ya ranuras de tiempo para enviar la información de recepción hacia cada cliente.
viene a ser como un envío de paquetes que baja por una avenida o un tránsito donde vemos bastante movilidad y están regulados porque dicen los semáforos, ¿no? Entonces vemos que van y vienen de manera rápida, ¿no? Entonces esto es importante para poder priorizar lo que es la información, lo hace automáticamente por hardware de equipos Air Max y va priorizando paquetes, tanto de voz, de datos o sistema de VoIP, ¿no? Estas estimaciones del TDMA para que pueda trabajar adecuadamente, debemos nosotros también verificar la distancia, ¿sí? Es importante el tema de la distancia de poder calcular y setear en lo que ya sea tanto Air Max como Air Fiber. Air Fiber, ustedes deben setear siempre la distancia adecuada y cabal, ¿no? Entonces, si ustedes colocan menor distancia, puede causar mayormente colisiones constantes, ¿no? Tanto o mala sincronización en la parte de Air Fiber. Si la distancia es mayor de lo que en la vida real es, genera latencia aumentada al tráfico, afectando mayormente el rendimiento y quitando mayormente capacidad de megabytes, ¿no? Eso tome muy en cuenta, ya que en Air Max la distancia se puede setear de manera automática, pero en algunos casos, si ustedes lo setean de manera manual, arriba de los 2 kilómetros, 3 kilómetros, es aconsejable, ¿no? Para que esto automáticamente el software lo tome en cuenta, ¿sí? Airbag también puede aplicar otros filtrados, tanto para punto a punto como para punto multipunto, y puede nosotros realizar el tema del control de lo que es la potencia de transmisión. El tema del filtro TDMA, el castigo puede ir desde 0 hasta 10. Yo aconsejo trabajar con un castigo de aproximadamente entre 2 a 4, no es un castigo que viene a ser la limitación del tiempo aire o el air time, para que si tenemos clientes que tienen tiempo aire que está muy por encima, no los castigue bastante, ¿no? El control automático de potencia, ¿no? Ustedes lo pueden setear para que la potencia sea aplicada tanto para la transmisión de la P y la estación. Y también pueden ustedes decir, bien, a este equipo, a este Rocket que viene a actuar como sectorial, cuál vienen a ser los niveles mínimos a los cuales deben conectarse los clientes, ¿no? Entonces se pueden setear ahí la sensibilidad también que puede llegar a obtener, ¿no? Entonces te das algunos ajustes de manera automático y dinámico que lo vemos mayormente en lo que viene a ser las certificaciones que dicto, ¿no? Otro factor importante mayor son las sectoriales que ustedes van a utilizar. A veces uno coloca las sectoriales de mayor ganancia de antena. ¿Por qué? Porque llega a tener distancia aproximadamente de hasta de 6, 7 kilómetros. Pero ten en cuenta que estas antenas tienen un grado de elevación y un grado de azimut, ¿no? En cuanto a los que son distancias largas, está bien. Tú puedes colocar primero el cliente a los 800, 1 kilómetro y te puede llegar a unos Power Beam, pongámosle que hasta de 6 kilómetros o 7 en algunos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese kilómetro de zona ciega? Si ustedes colocan un cliente por debajo, este cliente se va a conectar a un lóbulo secundario, a un lóbulo nulo y va a causar retransmisiones y va a afectar a toda la red. Para este escenario cliente corto tenemos otros tipos de antenas, tipos cornetas que son bien asimétricas, que pueden llegar desde clientes de 20, 50 metros y cubrir del kilómetro, de 1 kilómetro a kilómetro y medio, ¿no? Entonces son antenas tipo corneta que se pueden llegar a utilizar para sectores muy cortos, ¿no? ¿Qué otro consejo para poder tener un buen enlace punto multipunto? Debemos utilizar primeramente el ángulo de apertura, ¿no? Podemos ver si tenemos antenas de 30, 45, 60, 120 o 360 grados, ¿no? Escoger la antena adecuada. Tengan en cuenta que si tú colocas antenas que son 360 o 120, sabemos que captan mayor ruido. Entonces, depende de los escenarios, ¿no? Puedes comenzar con WIS, con antena 120, o si son unos pocos clientes, un punto multipunto con 120. Y también considerar la elevación de las antenas, ¿no? Las antenas que son bien directivas, como antenas que son de mayor apertura de elevación, para que tú puedas tener mayor clientes o mayor cobertura de zona principal o zona de Fresnel, pero mayor cobertura del lóbulo principal, donde se pueden conectar tus clientes, ¿no? Utilizar equipamientos que utilicen lo que es un buen blindaje, material aconsejable que sean blindados, los de arquitectura blindada,
Otro dato importante es el tema de la ganancia de antena, ¿ya? Y bueno, saber la diferencia de aislamiento de ruido es importante en las antenas, ¿no? Y siempre use el ángulo más reducido posible, ya que va a ayudar mucho cuando tengan ustedes bastante zona ruidosa, ¿no? Eso se ve más que todo en la eficiencia de las antenas tipo ISO, que son como tamborcito, ya que concentra mayormente la energía, ya, y bueno, tiene bastantes deflectores para el ruido que quiere ingresar y no tiene lo que se llama el front to back o la energía hacia atrás, ¿no? A veces tenemos otras sectoriales, bueno, está bien 90 grados, que a veces queremos cubrir más, pero la energía que llega es menor distancia, pero sí tenemos mayor cobertura, pero podemos agarrar ruido por los costados, ¿no? Aquí tenemos entonces, para que ustedes vean qué pasa si ustedes tienen antenas de mayor apertura contra antenas que son más directivas, ¿no? Si se fijan, las directivas agarran menos ruidos comparados con las que son de mayor ángulo en sí. Bien, haciendo un resumen de las recomendaciones, ya para ir terminando. Primer paso, validar siempre la línea de vista de los enlaces, ¿sí? El segundo paso, al simular la energía de la sección de los radios y antenas para predecir el tamaño del enlace, utilizar el radio y la antena correcta, según cada requerimiento, dependiendo de la capacidad y la distancia. El tercer punto importante es que tomen en cuenta más que todo la infraestructura y donde van a hacer las instalaciones. Es decir, no debe oscilar, las torres, los mástiles deben estar bien fijados. Trabajar siempre con energía estabilizada o no se olviden, todo compuesta a tierra para que los rayos no lleguen a dañarse. Utilicen siempre cables de exteriores, mejor si son los cables con protección ESD, que sean blindados, enmallados y conectores metálicos. En la parte de encriptación, utilizar caracteres alfanuméricos, mejor si tienen símbolos de más de 10 caracteres. El punto 7 es importante, no se olviden del alineamiento, ya, porque el alineamiento o de la agenda es algo fundamental en los enlaces. Busca siempre la frecuencia que esté más libre y las potencias respétenla para según la modulación que ustedes quieren llegar. Actualicen constantemente los equipos, ya, de consejo, no den acceso a internet a los equipos si en caso no son más que todo para el sistema WIS, para que no tengan ataques y demás cosas, ¿no? O si van a utilizar el sistema de control, ya sería con el software UNMS o el Air Control 2. Siempre documenten toda su red, realicen backup periódicamente, ¿no? Para que no les agarre una caída oportuna y estén configurando todo de nuevo, ¿no? Bien, señores, espero que les haya gustado el webinar. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas por acá. A ver. Bueno, don Leonardo Vargas Peña me consulta si Digicore da certificaciones Ubiquiti. Bien, don Leonardo Vargas Peña, sí. Mi persona es el que edita las certificaciones Ubiquiti, ¿no? A nivel Bolivia. Por el momento no estamos con las certificaciones debido a este tema de aislamiento y cuarentena, así que una vez que estemos ya con las regulaciones, ya vamos a ir viendo de los nuevos cursos y certificaciones que vamos a ir dando. ¿Alguna otra consulta por aquí? A ver. Bueno, creo que no hay más consultas. Bien, el documento, como ya les dije, está siendo compartido, ¿no? También está su certificado de participación en el webinar. De todas maneras, les dejo mis datos para cualquier duda o consulta que tengan. Aquí tengo, buenos días, una consulta. Don Jorge Joel Espejo me dice, en un sistema de biovigilancia, ¿hay manera de calcular la cantidad de cámaras a transmitir en un radioenlace? Bien, mayormente el tema de cámaras depende mucho, uno, la comprensión de video que van a utilizar. Otro dato importante para poder ver el tema de cámaras es la resolución y el tráfico que van a tener de los bitrate, ¿no? Entonces ese dato, si no me equivoco, vamos a ver, le voy a ir mostrando aquí para que vean más o menos la tabla que nos pasa a fábrica con respecto a este tema, para que tome a consideración, ¿no? Está aquí, a dónde están las cámaras, aquí están, ¿no? En AirMax trabajamos con 50.000 paquetes por segundo. Si vemos en stream de cámaras IP, estamos hablando aproximadamente de 37 streams de cámaras IP.
estimando aquí que las cámaras son de 2 megapíxeles a 20 frames por segundo, trabajando con H264, un tráfico promedio de 4 megabytes, que son 1000 paquetes por segundo, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que esta compresión ya es H265, creo que hay H265 Plus, ¿no? Entonces esta compresión va a ir bajando más y me puede generar el tráfico que menciona tranquilamente, ¿no? Don Alejandro Chaparro me consulta, una consulta en el tema de limitar el ancho de banda a los clientes CPE. ¿Hay alguna forma de hacerlo solamente con el radio CPE, como Loco M5, por ejemplo? Se puede hacer las limitaciones en la parte avanzada del equipo, definir cuánto va a ser el bitrate de subida o el bitrate de bajada, como también tú puedes limitar el burst o la ráfaga constante, ¿no? Se puede hacer eso en la parte avanzada del equipo, de poder limitar ese tema de lo que es el ancho de banda en la parte de la antena. ¿Sí? Esto se ve mayormente en los cursos de certificaciones que damos. Ok, ¿alguna otra consulta por acá? Bien, de todas maneras, si es que tienen más consultas, están mis datos ahí para que ustedes puedan descargar la presentación, pueden escribirme y el video, como don Alejandro Chaparro sí se está grabando, va a ser subido a nuestra página de la DigiTV. Así que yo creo que en esta semana o hasta la siguiente semana ya está el video en nuestro canal. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en el siguiente webinar. ¿Ya? Y bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima, estimados.